Y bueno, pues ahí está. Hoy tuvimos toda esa información sobre el COVID, tercera vez que le da COVID. No será el único. Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado antiinfluencia, está con nosotros. Digamos, no es el único el presidente. Aquí lo interesante es cuánto dura, digamos, las vacunas, cuánto aguantan, porque pues el presidente dicen que le pusieron, yo me acuerdo de 3. Hoy dijo Adán Augusto que 4. O que 3 o 4, en todo caso, digamos, lo protegen a uno por un periodo de cuánto tiempo, porque finalmente, digamos, a juzgar por las últimas fechas de vacunación en nuestro país, pues ya pasó mucho tiempo, doctor. Sí, protegen sobre todo para enfermedades graves. Y esa enfermedad grave probablemente, no estamos muy ciertos todavía porque la enfermedad es joven, pero te puede proteger por años. Un buen esquema de vacunación. Ahora, contra enfermedad leve y enfermedad aguda, como es la que depende más de los anticuerpos, no de la memoria, quizás la protección no vaya mucho más allá de 6 meses. Y lo ideal es que una persona así, de más de 60 años, que sobre todo tiene enfermedades crónicas, tenga alguna vacuna en los últimos 6 meses. 6 meses. ¿Esto es con base en datos de qué? Digamos, de las pruebas que se han hecho, para que no... Y eso sí ya protege más. Sí. Es en base sobre la tasa de caída de anticuerpos protectores, que sobre todo caen hacia los 6 meses, ya hay muy pocos. Aunque hay que decir que se forman lo que se llaman células de memoria, y esas se reactivan para evitar sobre todo la enfermedad grave. Entonces, pues digamos que si quieres evitar cualquier enfermedad, lo ideal es una vacuna que te proteja todavía antes de 6 meses, que tengas un refuerzo en los últimos 6 meses. Ya. Pero la gente que está vacunada, sobre todo los que tengan más de 2 dosis, deben considerar que aunque haya pasado inclusive más de un año, lo más probable es que tengan protección para enfermedad grave también. Pero a ver, ¿es mayor de 50 o mayor de 60? Es que eso es una controversia también. Aquí en México en general lo manejamos como más de 60. En los Estados Unidos, en términos generales, ya se maneja a partir de 50. Además, allá la indicación es que sea la vacuna bivalente. Aquí en México no la tenemos, y por eso la equivalencia sería decir, bueno, una dosis de la que tengas disponible en los últimos 6 meses, para mayores de 60. Bueno, y mire, aquí lo que tengo es la última aplicación aquí en la Ciudad de México, ya generalizada de vacunación, fue 7 de diciembre de 2021, o sea, estamos ya muy pasados. Sí, lo que pasa es que también ya hay mucha inmunidad en la población, Denis. Pues sí. Hay que recordar que mucha gente, ya casi todo el mundo se infectó, y entonces ya hay lo que se llama mucha inmunidad híbrida, que es la gente que ya se infectó y la gente que ya Pero se pues vacunó, lo que me acaba de decir los usted es que para mayores de 50 o 60 sería deseable cada 6 meses y sobre todo pues eso sí implicaría tener disponibilidad de la bivalente, como me dice que no ha llegado, que es de Pfizer. Sí. Bueno, hay que decir que si no tienes bivalente a la mano, bueno, pues lo que sea. Lo que sea. No, pero sí llama la atención porque entonces si no lo va a proporcionar el gobierno, y estoy usando el caso del presidente, que es, si no lo va a proporcionar el gobierno, pues no estaría nada mal que simplemente dejaran que las farmacias lo vendieran o que se pudiera aplicar y que lo pagaran las personas mayores de 60, o en realidad lo deseable sería que el gobierno le pagara a las personas mayores de 50, 60 años, pues también para proteger sus vidas. ¿Doctor? Parece que perdimos la comunicación. Sí, perdimos la comunicación. Lo digo porque, digamos, al presidente, pues yo pienso que el presidente sería interesante ver cuándo fue la última vez que le pusieron una vacuna, porque pues en ese caso no solamente estamos hablando de alguien mayor de 60, sino que además con cuestiones de salud, con más razón tendría que tener, digamos, una vacuna en los últimos 6 meses, y no creo que esto, o por lo menos no se hizo público que contara con este refuerzo y esta protección. Bueno, dijo el secretario de Gobernación que no recuerda si tiene 2 o si tiene 3 o 4 vacunas, ¿no? El presidente. Sí, pero el tema es cuál es la última vez. A ver, sí. Yo creo bueno, que el registro que se tiene, Denise, de manera pública oficial de la última dosis que se le puso al presidente fue el 7 de diciembre de 2021. Esto en un plan de refuerzo de vacunación, es decir, ya tiene más de un año. 5 meses, Sí. Sin un año, 4 meses. Y fue de AstraZeneca.
Y entonces, con más razón, la pregunta, si no se trata es a todos los mayores de 50 años, el gobierno sería deseable. Y si no puede, pues que lo ponga en farmacias, que se permita que en las farmacias estén vacunas para proteger sobre todo a quienes tienen justamente condiciones de salud que los vuelven más vulnerables, entre los que incluyo, por cierto, al presidente de la República. Pero bueno, así las cosas. Nosotros vamos a hacer una pausa. Por supuesto, pues todo esto tiene que ver con la política, con las acciones. Una semana muy fuerte la semana pasada del presidente, con pues muchísimos disgustos, lo diría yo así, el presidente disgustadísimo con la Suprema Corte de Justicia. Esta semana no creo que vaya a estar más contento con la ya me dicen que ya está, nada más, doctores, que se fue a la mitad. Yo le decía, mire, el presidente lleva como 1 año o 5 meses sin que le pongan vacuna. Pues lo deseable sería que hubiera acceso a las vacunas para el presidente y para todos los mayores de 50. Sí, hay que decir que todavía no hay una política, digamos. Perdón, doctor, ahora tenemos una pausa. Sí. Una pausa, ya voy. Esperamos. Aquí atando cabos, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías, y el doctor nos decía pues que las personas mayores de 50, de 60 años, según pues sobre todo las que presentan alguna posible complicación a su salud, pues sería deseable que mantuvieran esto, por como se ha visto que digamos que funcionan la reacción o lo que provoca la protección de las vacunas. Sería deseable que tuvieran una vacunación cada 6 meses. El presidente, la última que tuvo oficialmente fue hace más de 1 año, 1 año 5 meses, y la verdad es que no hay disponibles. Entonces, lo que le decía, doctor, es pues para el presidente y para todos sería deseable que existieran estos refuerzos, sobre todo para que no se complique la salud de nadie, y que si no lo puede tener el gobierno, que permita que se vendan en las farmacias. Sí, bueno, yo creo que ya es claro, creo que las vacunas ya debieran tener una autorización más allá de la emergencia, es una autorización ya definitiva con un registro sanitario, que ha tomado tiempo. Ahora, sí todavía hay una controversia en cuanto a si la salud pública deba incluir a todas las personas o nada más a las personas ya de alto riesgo, como se hace, por ejemplo, con la influenza. Esto ya no es una enfermedad peor que la influenza. De hecho, en el último brote de influenza llegó un momento en que la influenza era tan seria y a veces peor que COVID-19, ¿verdad? Y para la influenza vacunamos nada más a gente de alto riesgo. Entonces, probablemente en el futuro ahí vaya a decantar que la vacuna de influenza y de COVID, que bueno, se volvió a ir. Básicamente niños pequeños. Sí. Es que se nos está yendo la comunicación, doctor. Sí, se nos está yendo, pero le agradezco muchísimo. Creo que ahí está lo básico, y sí sería deseable que, como en el caso de la influenza, para ciertos grupos estuviera disponible. Muchísimas gracias. Gracias, cuídense. Bueno.